En esta ocasión, la moderación va a estar a cargo de Lili Weisman. Lili es miembro de nuestro Comité de Atracción y Retención y le agradecemos por acompañar y por facilitar este espacio de diálogo. También vuelvo a agradecer a Natalia por su acompañamiento, una vez más por esa mirada profesional y por su experiencia. Y también agradecemos a cada uno de ustedes por ser parte activa de este camino de aprendizaje compartido. Así que ahora sí, Lili, si querés comentar cómo va a ser la dinámica del encuentro. Muchas gracias. Gracias a todos por venir hoy a estar acompañándonos ya en esta tercera reunión. Hoy vamos a trabajar en tres fases. En la primera nos va a dar Natalia un feedback sobre el feedback que también nosotros dimos de las últimas sesiones. Entonces nos va a plantear de otras maneras eh, cuestionamientos que nos teníamos nosotros. Luego ella nos va a seguir con el tema de atracción, retención, satisfacción. Y de último vamos a abrir el chat para que puedan responder a preguntas y podamos hacer como una discusión sobre los casos. Entonces, al final sí les pediría que los que quieren participar, que pongan, digamos, el nombre y la pregunta que quieren responder para poder ir haciéndolo más interactivo, que no sea solo una persona contestando todo, sino que podemos ir conversando. Muchísimas gracias y estoy segura que lo vamos a aprovechar igual de lindo que los demás. Buenísimo, muchas gracias y les doy la bienvenida diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la zona en la que estén. Espero que hayan tenido una buena semana y la realidad es que como siempre ya sabemos que tenemos estos acuerdos, pero quiero agradecerles el feedback a aquellos que hicieron el formulario a partir de la sesión número 2, que hablamos sobre atracción, y también invitarlos a que me envíen más feedback para poder retroalimentar. Justamente leyendo el feedback de ustedes, me doy cuenta que hay muchos colegios que tienen particularidades distintas y entonces quise empezar trayendo algunas sugerencias o ideas de contenidos que pueden ayudarles a ustedes a personalizar los mensajes de comunicación de acuerdo a sus comunidades educativas. Entonces, en primera instancia, me parecía importante reforzar el sentido de pertenencia en estas comunicaciones, estos contenidos de valor que hacemos particularmente cuando queremos atraer familias nuevas. Entonces, yo coloco acá, hay algunas familias y como ya había dicho anteriormente, puede ser que yo tenga algún error o algún bias, así que por supuesto siempre están abiertos a corregirme si es que cometo algún error, pero entiendo que hay algunas familias judías que valoran especialmente la continuidad cultural y educativa. Y entonces, para estos casos, es clave mostrar cómo la institución transmite en su día a día los valores del judaísmo, conectando con la historia y el propósito de la comunidad. Entonces, este contenido de valor que sea diario y cuál es la magia que sucede en sus aulas diariamente. También una segunda propuesta para los colegios tiene que ver con, pensaba yo, centrarse más en el propósito que en los servicios, porque quizás en los servicios, cuando hablamos de los atributos higiénicos o diferenciales, es más complicado, pero sí quizás para los colegios que justamente están muy comprometidos con los valores de del judaísmo, vale la pena pensar en este propósito. Entonces, ejemplos de mensaje como educar para el futuro, pero sin perder nuestras raíces. Entonces, este tipo de comunicación lo que quiere es generar una identificación emocional y reforzar la relevancia cultural del proyecto educativo de estos colegios. También una idea que se me había ocurrido tenía que ver con darle voz a las familias y a los exalumnos que representan la historia viva de la comunidad, ¿no? Las historias de familias actuales, pero que son exalumnos y hoy confían en la misma escuela y esto va a fortalecer esta coherencia y permanencia y es una historia viva. Entonces, aprovechar a los exalumnos, padres o madres de nuestra institución educativa para esos testimoniales. También
se me había ocurrido que cuando tenemos el proceso de admisión, particularmente cuando es el nivel secundario, podemos invitar a alumnos embajadores del secundario para que hagan el tour con nuestros alumnos y también a las familias actuales que funcionen o que sirvan o actúen como anfitriones, familias embajadores en el proceso de admisión. Entonces, este proceso humaniza la tarea. Entonces, si bien es cierto que siempre tenemos el proceso de admisión más operativo que lo hace el departamento de admisiones o de marketing, después generalmente hay una reunión académica con un director o un coordinador académico pedagógico, pero también se me ocurría que quizás como queremos estrechar lazos y que las familias se sientan ya parte, podría funcionar que el tour del colegio lo haga o un exalumno, particularmente si es un alumno futuro de secundaria, o alguna familia que sabemos que es promotora, ¿no? Que está muy alineada. Y yo creo que en todas las escuelas sabemos diferenciar cuáles son las familias que son, la verdad, jugadores con nuestra camiseta. Después pensaba en organizar estos eventos comunitarios, pero yo les había dicho estos Open Days o puertas abiertas o Open Class, pero con un enfoque inclusivo, ¿no es cierto? Entonces también me parece importante invitar a las familias nuevas con las actuales y también si quieren traer algún amigo familiar, algún tío o si no también otras amistades que tengan para que justamente podamos ofrecer en aquellas instituciones donde la diversidad es un diferencial y invitarlos siempre. Yo sé que es muy importante la seguridad, entonces por supuesto va a ser con un RSVP, quiere decir nos tiene que enviar sus datos para ingresar al colegio, pero no solo a las familias futuras y actuales, sino también que puedan traer otro miembro de sus familias o también de su círculo de amistades. Y por otro lado, pensaba cómo podemos realizar estas puertas abiertas, estos eventos de puertas abiertas personalizadas y quizás en muchos casos, porque pensaba a partir del feedback que hay colegios que son más personalizados, hay colegios que son más grandes, entonces que también lo que podemos hacer es cuando tenemos un evento, restringir el horario. Entonces vamos a tener como mini eventos, mini invitaciones para tener un grupo más reducido y nosotros vamos a acompañar a esas familias que visiten, si fuera una feria de ciencia, que visite primer grado y después séptimo grado. Entonces, lo que queremos es que nosotros, cuando visitan esos distintos espacios de las ferias o de los eventos comunitarios que hacemos en nuestra institución, nosotros narrarles lo que sucede en cuanto a el idioma que enseñamos, la historia y esta conexión personal con la familia y el colegio. Eh, Alguien mencionaba también en el feedback que recibí la importancia de la quejilá. Pronuncio así porque estoy buscando y creo que la pronunciación es correcta, pero que queremos que la comunicación sea abierta, con hospitalidad. Entonces también podemos jugar con las palabras en cuanto al hebreo, porque el hebreo ya transmite el valor. Entonces, todos son bienvenidos a nuestra Quejilá educativa. Quejilá entiendo que es una comunidad. Entonces, ese uso de bilingüismo, también en inglés, si se quisiera hacer trilingüismo o en el idioma que sea, pero ya al utilizar esas palabras transmitimos los valores de nuestra comunidad educativa. Y finalmente me parecía importante nuevamente resaltar que los colegios, ustedes no están solos, ¿no es cierto? Entonces, cuán importante es fortalecer los vínculos con las sinagogas o los clubes o las federaciones o los movimientos juveniles y en esos espacios poder ofrecer talleres o charlas para niños, adolescentes, actividades prácticas y también para las familias que pueden ser sobre temas de educación, de crianza, de tecnología, para nosotros aumentar la visibilidad institucional, pero en otros espacios. Es decir, que escuchen de nosotros no solamente en nuestra escuela, sino también posicionar a la escuela como un referente en nuestra comunidad en diferentes espacios culturales, sociales o comunitarios, ¿no? Entonces,
Esto era un poco a partir de lo que yo había leído en el feedback que me enviaron. Los invito a enviarme más, así también la próxima sesión puedo darles un feedback, pero lo que sí quiero es brindar ideas lo más personalizadas posible entendiendo la diversidad de los colegios. Hasta acá entonces es el feedback del feedback. Y ahora sí empezamos entonces con el gran tema de hoy que tiene que ver con la satisfacción y la retención. Y acá hay dos conceptos que están sumamente relacionados, pero que quiero traer la distinción. Una familia puede estar súper satisfecha en el colegio, pero aún así cambiar de escuela. Y cuando hablamos de satisfacción, es la foto, no la película. Es si las expectativas inmediatas de la familia se cumplen. Esto está satisfecha la familia. Entonces, la familia está satisfecha con la calidad académica o con los eventos de la escuela. Perfecto, está satisfecha. La retención es acá la película. La retención implica la permanencia en el tiempo, este sentimiento de lealtad hacia la escuela, de pertenencia y incluye este vínculo de confianza. Yo pertenezco a este colegio. Entonces, cuando hablamos de satisfacción, es la foto, las expectativas cumplidas a partir de un evento en particular, una prueba académica que se sacó un 20/10, mientras que la retención lo que permite es esta permanencia, esta película de vínculo con la familia. Y el ejemplo, como yo decía, de que son dos conceptos relacionados, padres satisfechos con el inglés, pero aún deciden cambiar de colegio por costos, por ejemplo. Entonces, la satisfacción no es nuestro fin último tiene que ver con la permanencia. Lo que la satisfacción nos permite es entender, poner la lupa, qué están sintiendo estas familias para evitar que se nos vayan, para evitar la deserción o, como yo digo, la fuga de la cual hoy vamos a hablar. Y entonces yo preparé un material para que ustedes hagan esta autoevaluación u autodiagnóstico, ¿no? Saber qué medimos nosotros en el colegio. Bueno, quizás no medimos nada, ¿no? Y está todo bien y por eso la idea es que yo hoy voy a eh, compartir con ustedes instrumentos para que tengan insumos y entender cuál es la percepción de las familias, de los alumnos y del staff. Pero en este documento, justamente, lo que yo traigo acá, y ahora esperemos que la magia se haga y se abrió, ay, la magia de la tecnología funcionó. Y acá la idea es que ustedes puedan responder este formulario con mucha honestidad, ¿no? Si justamente ustedes miden esta percepción, el ahora, la foto, la satisfacción, o si también miden la permanencia y la lealtad en cuanto a la retención. Por ejemplo, ¿realizan ustedes encuestas de satisfacción al menos una vez por año a las familias? ¿Evalúan la satisfacción de los alumnos y no solo de las familias? Las encuestas incluyen tanto preguntas cerradas y abiertas. Acá entiendo que todos sabemos que son abiertas. Abiertas es el bla, bla, bla. Y tengo que colocar una caja de texto, mientras que la cerrada es sí, no o a veces. Y algo muy importante que tenemos que saber desde el Departamento de Marketing, Admisión y Comunicaciones tiene que ver con los resultados. ¿Se comparten y se genera un plan de acción concreto? ¿Por qué? Porque si nosotros no damos un feedback a esas familias o a esos padres o a esas familias, a esos alumnos o a ese staff que cumplió con la encuesta, la verdad es que lo que vamos a hacer es que cada vez vaya disminuyendo la tasa de participación. Entonces, si yo le pido a mis interlocutores tiempo para responder preguntas, yo debo comunicar también las respuestas. Por supuesto, hay respuestas que ustedes no van a querer compartir, pero sí compartir muchas gracias, las estamos analizando y a partir de eso vamos a tomar iniciativas como A, B para el próximo año lectivo. Entonces, los resultados o un plan de acción en concreto es muy importante que lo comuniquemos. Entonces acá la idea es de que ustedes hagan el diagnóstico de satisfacción, ¿sí? ¿No? O observaciones o comentarios, ¿no es cierto? Coloqué también un bloque 2 de retención que tiene que ver con, uy, se me pasó, perdonen, que tiene que ver con, acá, miden la tasa de permanencia de las familias por ciclo escolar, es decir, las familias que renuevan la matrícula. Y acá es muy importante, nosotros sabemos que una tasa de rematriculación es saludable
entre el 90 y 93%. Los colegios que ya tienen una trayectoria de más de 150 años puede llegar al 95%. Pero acá yo hago un doble clic. No solo es importante medir la tasa de retención o de rematriculación de toda la institución escolar, sino también de cada nivel en particular. ¿Por qué? Porque a veces tenemos problemas de fuga, de que hasta el primario se quedan y después el secundario eligen otro colegio. Entonces, tener ese número nos permite entender en dónde, en qué nivel hay mayores fugas, y también si ustedes tuvieran un colegio que tiene varias sedes o varios campus, es importante la comparación. Después, registran y analizan los motivos de baja de cada familia que se va. La verdad es que, y hoy vamos a conversar también de esto, nosotros deberíamos en nuestras instituciones educativas, cuando una familia decide no rematricularse, preguntar por qué. Y en muchos casos no nos dicen la verdad, entonces tenemos que indagar un poquito más. Hay pocas familias que nos dicen que que es por un tema de costos. Hay familias que quizás nos van a decir que se mudaron de ciudad. Entonces necesitamos registrar cuáles son estos motivos de baja o de no rematriculación. Acá sigo con el tema de la retención. ¿Hacen Ah, seguimiento a las perdón, familias Natalia, es que Ah, creo sí. que no se están pasando las filminas. Ay, no te puedo creer. Suerte que me dijiste, porque yo había pensado que se había hecho la magia, ¿viste cómo es esto? Ajá. Bueno, Sí, no ahora fui yo, sí. fueron los compañeros. Ay, gracias. Bueno, gracias por. ¿Ahora sí se ve lo que estoy diciendo? Es Perfecto. un. Ay, bueno, Sí, chicos, autoevaluación, discúlpenme. medimos. Perdónenme. Bueno, acá lo tienen para que ustedes tengan las preguntas. Y acá lo que estaba, porque esto se los hice para ustedes, pero lo quería explicar un poco. Entonces, hacen seguimiento a las familias que muestran señales de querer retirarse. Por ejemplo, si hay baja asistencia a las reuniones de padres, si hay quejas recurrentes sobre algún servicio en particular o hay una insatisfacción y las familias, ¿ustedes se reúnen con estas familias? ¿Se dan cuenta? ¿Tienen evidencia de esas informaciones o es todo anecdótico? ¿Y por qué digo anecdótico? Porque a veces la maestra te dice, ay, sí, este año de las 4 reuniones que hicimos trimestralmente, cada trimestre, las familias no vinieron. Bueno, eso es una llamada de atención. Nosotros tenemos que ir atrás de esas familias para entender qué pasa. Y también la pregunta es si tienen indicadores de lealtad, como el NPS, Net Promoter, que si no saben no se preocupen porque la próxima sesión 4 yo voy a hablar un montón del NPS, y de recomendaciones boca a boca. ¿Ustedes saben a ciencia cierta que eso significa ciencia cierta? Números, datos. Si el 70% viene de recomendación, si el 15% viene por indicación y el otro 15% viene por Instagram, por ejemplo, esos datos nosotros necesitamos preguntarnos si los tenemos. Y después, unas 2 preguntas adicionales, si es que ustedes cruzan los datos de satisfacción con la tasa de retención para entender qué patrón, qué está funcionando bien, si las instalaciones educativas es lo que las familias más valoran o si es la calidad académica o si es la educación judía con las actividades de servicios comunitarios, por ejemplo. ¿Lo hacen? Sí, no o no, y está bien. Y esto es re importante. Si existe algún responsable en el colegio de monitorear esta retención de las familias, esta tasa de rematriculación, ¿hay un histórico? ¿Quién hace esto? Porque a veces, nuevamente, se hace como una buena voluntad y no con una sistematización. Y el histórico es lo que nos va a permitir también entender si nosotros estamos creciendo o estamos decreciendo en nuestro colegio. Entonces, la interpretación de datos es sí. Solamente tenemos muchos sí en el bloque 1, el colegio mide satisfacción, solamente si tenemos muchos no en el bloque 2, el colegio no está midiendo retención y el valor agregado está en el 3, ¿no es cierto? Que es conecta estos ambos niveles, ambos conceptos en las decisiones estratégicas. Entonces yo ahora voy a dejar de compartir para volver a la presentación y este es un material que les voy a enviar para hacer la tarea del hogar, ¿no es cierto? Voy a decir, para que ustedes con su equipo puedan hacer esta autoevaluación o autodiagnóstico. Ahora, pensando en el marketing externo, hablando, como quizás recuerden, pues yo había presentado un triángulo en la primera sesión, vamos a hacer foco de por qué se van nuestras familias, ¿no? Y entonces
generalmente, si pensamos en las causas de fuga o de deserción, acá no hay ningún problema, pensamos que se dan a partir de 6 aspectos o 6 áreas muy importantes. La primera que puede funcionar en este contexto nuestro particular puede ser que falta de integración entre familias judías y no judías, o una percepción de poca diversidad o al contrario, de pérdida de identidad comunitaria, ¿no? Ustedes tienen en este contexto o colegios que solamente son para la comunidad judía y otros que están más abiertos, entonces es entender cuáles son las causas culturales comunitarias de fuga de nuestras familias. Otra área puede ser la calidad de los servicios complementarios o extracurriculares también, como puede ser el comedor escolar, si hay alimentación particular o si es saludable. Ustedes saben que el tema de hoy, los comedores escolares, que haya opciones saludables es importantísimo y también entiendo que debe ser así para la alimentación particular kosher. El transporte deficiente o inseguro. Sabemos también que para muchas familias la seguridad es esencial y el concepto de seguridad, por ejemplo, significa distintas cosas para distintas familias. Seguridad puede ser el transporte, seguridad puede ser que cuando paso a buscar a mi hijo yo tenga un QR y que ya esté mi hijo esperándome porque me hace el seguimiento de geolocalización. Seguridad puede ser cyberbullying, que el colegio tenga una política estricta de comentarios o publicaciones en redes sociales, y también seguridad puede ser que el portero conozca a mi hijo en primaria y que lo llame por el nombre, ¿no es cierto? Entonces, eh, en cuanto a los servicios complementarios, el transporte es un ejemplo que modifica mucho la deserción de las familias, junto con falta de actividades extracurriculares atractivas. Y acá nuevamente el doble clic a qué le importa a nuestras familias, cuáles son las actividades atractivas de nuestras familias. En algunos casos pueden ser tecnología, en otras puede ser robótica y en otras puede ser que tengan un buen campo de deportes para jugar al fútbol o hockey o fútbol femenino, por ejemplo. Una tercera área de fuga tiene que ver con el clima institucional. Acá es importante que entendamos cuál es la rotación docente que nosotros tenemos. Si es una alta tasa de rotación docente, esto modifica el clima institucional y muchas familias se van porque entienden que hay mucha rotación docente en este colegio. Poca motivación del staff que no está motivado, que no está entusiasmado en trabajar en nuestro colegio, y experiencias negativas con la dirección. Y acá hay experiencias negativas con la dirección, particularmente hablo de la escucha. Las familias se quejan cuando no son escuchados, aunque no estén de acuerdo. No es un tema de acuerdo, sino de no tener estos espacios o canales de comunicación. Un cuarto aspecto tiene que ver con los aspectos académicos, ¿no? Que quizás nuestros colegios no preparan para las universidades top. Y de nuevo, ¿qué son las universidades top? No necesariamente tienen que ser universidades internacionales, sino que también es a donde nuestros egresados van a estudiar. Puede ser que también las familias se quejen por un escaso acompañamiento en orientación vocacional, particularmente en los últimos años de escuela secundaria, y las familias tengan o sientan que tienen que pagar adicionalmente un programa de orientación externo al colegio. Y en otros casos también puede ser que las familias entiendan que la oferta de la propuesta educativa es nacional y no internacional, y esto no les abre las puertas al mundo si es que sus hijos desearan irse a estudiar afuera. Un quinto elemento de causas o área de causas tiene que ver con la tecnología, hoy más que nunca, cuando los colegios son percibidos como atrasados en recursos digitales, y también una brecha entre expectativas de los padres y la propuesta real en innovación. Y acá la innovación de tecnología es un gran desafío. Sabemos que tenemos familias que están súper a favor de ChatGPT, de los celulares, y hay otras familias que no quieren tener, por ejemplo, eh, la tecnología o iPad en nivel inicial. Entonces, eso por supuesto son decisiones académicas de los colegios, pero sí deben ser explicadas para que no sea que la propuesta académica sea una causa de deserción, de fuga. Si nosotros creemos que eso es lo mejor que podemos hacer para nuestros alumnos, tenemos que comunicarlo cuando ingresa al colegio. Y otra área que tiene que ver con la reputación del colegio.
perdón, la comparación con otros colegios de la comunidad o rumores negativos en la red de padres, porque sabemos que las familias, no padres, familias quise decir, las familias a veces funcionan como detractores de nuestra reputación. Y haciendo un poco de investigación en cuanto a LATAM, colegios privados en LATAM, hay particularmente dos causas mayoritarias de deserción de las familias. Una es la económica, que el aumento de cuotas por encima de lo que las familias pueden pagar, y eso hace que la cuota o la mensualidad se vuelva insostenible, y especialmente esto se acentúa en algunos países con la inflación, devaluación o con poca previsión económica. La segunda causa más común en América Latina tiene que ver con la pedagógica, especialmente en la falta de innovación o de un programa académico débil. Y cuando se habla de programa académico débil en América Latina, se habla especialmente de inglés, de las ciencias, la robótica, la programación o las matemáticas. Estas son las áreas que generan gran insatisfacción en las familias, y las familias, luego de tener una trayectoria en los colegios, deciden cambiar a sus hijos por estas razones académicas. Y un subtexto de las pedagógicas: muchas familias buscan en América Latina colegios que preparen para universidades internacionales o tengan algún convenio o que tengan el IB, porque sienten que si se quedan atrás van a considerar cambiarse, ¿no es cierto? Entonces, estas son las dos causas más comunes de deserción, de fuga en América Latina. Y haciendo un poquito de investigación en líneas generales en América Latina y particularmente en colegios judíos, lo que encontré tiene que ver con la tensión entre o demasiado judaísmo para algunos y poco judaísmo para otros, ¿no? Entonces acá sería interesante que ustedes pudieran investigar un poco qué sucede con las familias que se van de sus colegios, porque parece que familias más tradicionales buscan mayor énfasis en valores judíos, familias más seculares sienten que el colegio es demasiado religioso, y esta brecha de expectativas es un factor fuerte en la comunidad. Entonces, yo lo destaco acá porque me parece que sería interesante que ustedes pudieran identificar, si es que no lo han hecho ya, qué sucede en sus colegios. Y entonces acá, por ejemplo, de nuevo, esta pregunta, autopregunta. eh, ¿Ustedes saben cuál es la causa número uno de deserción en sus escuelas? Eh, Puede ser, por ejemplo, el aumento de cuotas o becas limitadas, falta de innovación. Y estos son ejemplos, ¿eh? Porque pueden haber más, ¿no? Pero búsqueda de mayor o menor identidad judía, comunicación débil o conflictos no resueltos, distancia, mudanza, alta rotación docente, dirección distante, falta de innovación digital, comparaciones con otros colegios o actividades extracurriculares poco atractivos, ¿no es cierto? Entonces, la invitación acá que yo hago de esta actividad tiene que ver: ¿esto aplica en nuestro colegio? ¿Esta es la causa número uno en tu colegio? Sí, no, la verdad es que no nos preocupa, o simplemente no sabemos todavía. Ahora, en cuanto al marketing interno, que tiene que ver con los interlocutores internos como el personal docente y administrativo, las causas generales de fuga tienen que ver con los salarios poco competitivos o la falta de beneficios en cuanto al área económica. En cuanto al área profesional, hay los empleados, docentes o no, señalan que hay escasas oportunidades de desarrollo, esta ausencia de capacitación continua. En cuanto al clima institucional, un liderazgo poco participativo, sobrecarga laboral, y esto acontece muchísimo y hablan mucho los profesores particularmente, que no se les paga o las horas de corrección o las horas de planificación, ¿no es cierto? Y además de esta compensación económica, tiene que ver también con una falta de reconocimiento. Pocos directivos o coordinadores que acompañan para felicitar los proyectos, esta falta de reconocimiento que tiene que ver más con una valoración no económica, sino una valoración de calidad humana a partir del desarrollo o desempeño profesional. Una cuarta área tiene que ver con la innovación, una resistencia o falta de acompañamiento en nuevas metodologías y tecnologías. Muchos profesores y también staff administrativo indica: bueno, ahora tenemos que usar este CRM, por ejemplo, en admisiones o en marketing, pero se nos dio tan solo una sola
capacitación, no hubo seguimiento de capacitación, no sabemos a quién recurrir con estas consultas y también la metodología más académica, a veces las plataformas aparecen como un salvavidas y no se hace el seguimiento durante todo el año para que asegurarnos que los docentes lo usen y que lo usen de la mejor manera con todas las funcionalidades. Una quinta área tiene que ver con el aspecto relacional, conflictos con directivos, una comunicación deficiente y poca escucha. La comunicación siempre es un desafío en las instituciones educativas porque hay mucho radiopasillo. Entonces tenemos que ser nosotros los primeros en comunicar. Si es que alguna maestra se va, somos nosotros los primeros en comunicar, o deberíamos ser, voy a decir. Os invita a que los directivos escolares sean los primeros en comunicar estos cambios y que no se enteren directamente por la maestra, por ejemplo, que a partir del mes que viene o el año que viene no voy a estar acá en el colegio. Y este aspecto identitario también para el staff docente y administrativo, esta tensión entre el respeto a la identidad y el rol que se espera transmitir. Entonces, cómo nosotros seleccionamos a nuestro personal docente y administrativo es importante para evitar la deserción a partir de, ay, me dijeron que no era necesario, no sé, usar pollera y ahora sí, o esas cuestiones hay que anticipar para evitar las deserciones, particularmente a mitad de año. Y entonces acá yo también les traigo algunas preguntas para que ustedes se hagan de autorreflexión de cómo analizamos cuando se nos van nuestro personal, y digo personal administrativo y académico. Entonces, hacemos una entrevista de egreso al personal que se va. ¿Cómo se registra y se analiza esas respuestas? ¿Quién las analiza y a qué nivel se reporta esa información? ¿Se utiliza estos resultados para diseñar acciones de mejora? Si hay profesores que se están quejando por esta directora y se van, ¿qué hacemos nosotros con esto? Identificación de causas. ¿Sabemos cuáles son las razones más frecuentes de fuga del staff del colegio? Tiene que ver con si son económicas, relacionales, profesionales o identidad. ¿Existe patrones según antigüedad, edad o rol? Por ejemplo, más personas administrativas se van por un tema de tecnología y mayor cantidad de docentes, y esto es con un número, mayor quiero decir el 65% versus 50%, se va de los docentes porque no tienen posibilidades de progreso o de carrera profesional en nuestro colegio. Y hay que saber, por supuesto, detectar la influencia de factores externos. Se va nuestra maestra de nuestro colegio al colegio vecino, aunque sea de otro barrio, pero que también es un colegio de la comunidad, por ejemplo. O se van porque hay mejores sueldos en otros colegios privados, aunque no formen parte de nuestra comunidad. Identificamos nosotros ausencias reiteradas o llegadas tardes, desmotivación, quejas recurrentes como señales de fuga. Hay áreas, niveles o equipos que tienen mayor rotación que otros. El staff manifiesta baja participación en capacitaciones o reuniones. Se quedan, no se quedan, se quejan. Las hacemos online, no las hacemos todos los viernes a última hora, digamos. Toda esta cuestión es información para ustedes darse cuenta si es que van a tener un problema en el futuro. En cuanto al proceso de retención, ¿tenemos políticas claras de retención y desarrollo profesional en tu colegio cuando ingresa un personal administrativo o académico? Ya le decimos cuál es el desarrollo de carrera, que este año vamos a hacer foco en esta capacitación, que el año que viene vamos a tener otro plan de desarrollo de carrera. Existen programas de formación, que puede ser capacitación externa o capacitación interna de mejores prácticas entre niveles o entre áreas, o un mentoring para el maestro nuevo. Tenemos un maestro par, un maestro embajador cuando ingresa un maestro para hacer este mentoring o este acompañamiento. Hacemos encuestas de satisfacción al personal y hoy voy a dar ejemplos de qué tipo de encuestas de satisfacción y si existen beneficios diferenciales, por ejemplo, o les
pagamos una parte del curso de inglés si queremos que todos nuestros profesores sean bilingües, o les damos becas a nuestras profesoras si envían a sus hijos o hijas a nuestro colegio, les damos flexibilidad, por ejemplo, para las reuniones que no sean 100% presenciales y que puedan ser en línea. Y la última, que tiene que ver con el impacto de las familias. ¿Ustedes evalúan cómo la rotación docente impacta en la percepción o retención de las familias? ¿Recogen feedback si es que tienen un cambio o una alta rotación docentes? ¿Comunican estratégicamente las salidas del personal para minimizar impacto? Y así las familias no se enteran, como yo decía, directamente por las maestras, ¿no? Y ahora voy a pasar a la idea de detectar de la importancia de las causas es justamente cómo desarrollamos insumos para que nosotros podamos detectar las causas de fuga, anticiparnos y así evitar que esto suceda. Entonces, cuando hablamos de estas encuestas, y hoy voy a hacer también, voy a hablar de los pulse checks y diferentes tipos de herramientas de escucha, lo que queremos es que con la información que recolectamos hagamos planes de acción para evitar esta situación. Entonces, las recomendaciones prácticas, como saben, como muy concreto, ¿no? Eh, para medir o evaluar la satisfacción a las familias. No más de 2 veces al año. Lo ideal es que sea una vez por quarter, una vez por semestre. No más de 8 o 10 preguntas y hacer una combinación de cerradas, porque esto te permite procesar la información, y abiertas, ¿no? Y lo que a mí me parece re importante acá es evaluamos la satisfacción de las familias nuevas, actuales y también las que se están yendo. Y por eso yo decía, cuando se van, damos un espacio de entrevista, de salida al staff y también a las familias. ¿Cómo puedo hacer estas encuestas de satisfacción, Natalia? ¿Qué tengo que escribir? Acá son unos ejemplos. ¿Qué aspectos del colegio valoras más para tu hijo? ¿Qué áreas consideras que necesitamos mejorar? ¿Cómo describirías la comunicación entre la escuela y tu familia? ¿Te sentís escuchado y tomado en cuenta las decisiones que afectan a tu hijo? ¿Qué estás satisfecho estás con los servicios complementarios? ¿Y qué palabra usarías? Esta es genial, esta es una bomba porque, bueno, decir eso es horrible, ya me había dicho que me tenía que corregir. Esta última pregunta es muy buena porque lo que les permite a ustedes es saber cómo las familias los describen a ustedes para entonces empezar a utilizar esa característica, si es positiva, en nuestro key messages, en nuestros mensajes de contenido de valor, ¿no es cierto? Y es una pregunta que a mí me gusta mucho porque habla de la cultura organizacional que vive la familia. Y sobre la pregunta anteúltima de qué tan satisfecho estás con los servicios complementarios, quiero comentarles algo. Yo siempre voy a sugerir que en este tipo de preguntas de qué tan satisfechos usemos la escala Likert, digamos, muy satisfecho, poco satisfecho, o lo que sea, pero con 4 criterios, 4 rúbricas o 4 opciones. No elijan 5 porque la mayoría va a elegir la mitad, si no, ¿no? Entonces, esto es un secretito que ya sabemos, entonces siempre que sea un número par. También vamos a hacer encuestas de satisfacción a los alumnos para escuchar a los protagonistas del aprendizaje. Esto también refuerza la cultura de participación, de motivación, y acá las recomendaciones concretas. Podemos realizar una vez al año y después los pulse checks, que ahora voy a hablar, es cuando tomamos la temperatura, ¿no? Es esta rápida después de un evento, por ejemplo. Eh, Tiene que ser breve y clara, máximo, acá ya 8 preguntas para mantener la atención, preguntas cerradas con dibujitos de caritas o la escala Likert, que era lo que yo les decía, estas 4 eh, opciones de respuesta que tengan que ver con la gradualidad, ¿no es cierto? O también pueden hacer del 1 al 10, pero eso lo vamos a usar en PIES la próxima sesión, en qué medida nos recomendarías, ¿no? Yo ahora ya voy a dejar de hablar en cualquier momento porque veo que ya tengo como 12 comentarios, así que voy a cerrar una parte para escucharlos. Y acá edades recomendadas a partir de tercer o cuarto año de primaria o educación fundamental, de los 8 o 9 años, preguntas simples y visuales con los dibujitos de las caritas. Y en secundaria,
encuestas más detalladas con temas de aprendizaje, relacionamiento entre los compañeros, los proyectos y por supuesto todas estas encuestas debemos poder garantizar que sean anónimas, que los alumnos no tengan que dar el nombre. Y de nuevo, Natalia, ¿cómo hago esto? Ejemplos concretos. ¿Te gusta venir al colegio? Ponemos las caritas. ¿Qué es lo que más disfrutas de tus clases? ¿Qué cambiarías para que el colegio sea mejor para vos? Y si te sentís seguro y respetado por tus compañeros. 4 preguntas para alumnos de 8 a 11 años, por ejemplo. Y para secundaria, sentís que las clases te ayudan a aprender y pensar de nuevas formas, y acá esto es importante, nuevas formas, no seguir haciendo lo que ya el alumno viene pensado. ¿Qué tan acompañado te sentís por tus profesores cuando necesitas ayuda? ¿El colegio ofrece actividades que realmente te interesan? Sí, no, ¿cuáles podrías sugerir? Porque acá empezamos a entender cuáles son los intereses de nuestros alumnos. ¿Cómo describirías el ambiente entre compañeros? Y si pudieras proponer un cambio importante en el colegio, ¿cuál sería? Y finalizo acá con la misma idea de hacer encuestas de satisfacción al personal y algunas recomendaciones prácticas. Hacemos mini sondeos que son los pulse checks, máximo 10 preguntas, con un balance, un equilibrio, quise decir, entre preguntas cerradas y abiertas, garantizando, por supuesto, eh, las respuestas honestas de forma anónima y docentes, administrativos y personal de apoyo. ¿Y qué puedo preguntar, Natalia? Acá. ¿Qué aspectos valoras más de trabajar en este colegio? ¿Qué áreas crees que necesitamos mejorar para tu desarrollo profesional? Esto es re importante. ¿Te sentís reconocido y valorado por tu trabajo? ¿Cómo describirías la comunicación con tus líderes, coordinadores o directivos? ¿Considerás que tenés oportunidades reales de formación y crecimiento profesional? Y esto entender que el crecimiento profesional no para todos significa que quiere ser coordinador y directora. Quizás el crecimiento profesional es que quiere trabajar con la maestra de arte para otro proyecto, o quiere trabajar con su coequiper de segundo A con segundo B, o quiere en 2 años pasar a séptimo grado, ¿no es cierto? Entonces, entender qué significa crecimiento personal para cada staff, para cada miembro de nuestro equipo. ¿Cómo calificarías el equilibrio entre tu vida personal y laboral? Estas son preguntas muy importantes, especialmente para las personas más jóvenes, los educadores más jóvenes o el personal administrativo más joven, porque en muchos casos se espera que la educación permita tener este equilibrio en cuanto a voy a mi casa y no es que tengo que estar todo el tiempo corrigiendo o planificando, entonces, o que me llama la directora a las 8 de la noche porque me envió esta notificación de la planificación o el WhatsApp el fin de semana, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante. ¿Y qué palabras usarías para describir la cultura del colegio? Muy bien. Estos son recomendaciones prácticas y lo que hicimos hasta ahora fue ver las causas comunes de por qué se nos va la gente, de familias, de personal. Después analizamos los distintos aspectos para que ustedes puedan hacerse esta pregunta si nos importa, medimos la satisfacción, la retención o no. Y ejemplos prácticos de encuestas con preguntas reales que pueden incorporar. Ahora, antes de seguir para hacer estos mini sondeos, estos tomadas de temperatura o pulse checks, voy a ver si Lili, ¿hay algo en el chat que yo tenga que ver ahora porque estuve Sí, desatenta y no miré? perdón, sí, entre los problemas, digamos, o las situaciones por las cuales se van niños de la escuela, hay una pregunta que si los problemas sociales de los alumnos no serán un factor. Acá volví, pero tenía que llevar agua. No se preocupe. Que si el aspecto social, los problemas sociales de los alumnos son factores que también afectan la retención o la Lo que fuga de pasa es que los alumnos. factores sociales, ¿a qué se refiere con factores sociales? En cuanto, a ver, de Vamos la a ver, tal familia. vez ya el Fleischmann tal vez nos puede ayudar.
Yo me imagino que los pleitos o si hay algún problema que digamos de exclusión que hacen, digamos, continúan la vida escolar, digamos, continúa en la tarde, pero hay Al unos que no bullying, los sí, sí, llaman. perfecto. Por eso lo puse, genial. Gracias, Yael, que me explicaste. Por eso puse la pregunta es, ¿cómo sentís la relación con tus compañeros? ¿Hay algo que podríamos hacer? Porque afecta 100%. Muchas, y tengo un ejemplo de un colegio, bla, 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 X, que la madre cambió a la hija del colegio porque no tenía amigas. Tan fácil como esto. Y no es que no tiene amigas, a veces hay que dar tiempo, ¿no? Pero en mayo que no tengas amigas, nada, había empezado las clases hace 2 meses, chicos. Pero eso es un error del colegio. El colegio tiene que detectar eso, porque entonces lo que tenemos que hacer es, si no tiene amigas esta chica en ese grado, ¿cómo yo puedo empezar a establecer relaciones y vínculos con un año para arriba, un año para abajo? ¿Qué puedo hacer yo? El tema es que no nos enteramos hasta que la decisión ya fue tomada. Entonces, por eso yo justamente hice estas preguntas. No es solamente lo académico, es también de, no, no me siento acompañado por los profesores. Entonces, acá tengo que intervenir. Entonces, justamente esto hoy modifica 100%. Y además del bullying, voy a decir algo. El cyberbullying es más peligroso que el bullying. ¿Por qué? Porque es esta cosa anónima. Y es esta cosa de vamos todos juntos a hacerle bullying a estas chicas. Esto lo tenemos que saber. Tenemos que generar estos espacios. Además de por seguridad de todos los menores, ¿no? Digo, nos dedicamos a chiquitines, aunque sean menores de 18 años, siguen siendo chiquitines. Este, y entonces afecta 100% y necesitamos dar esos espacios para nosotros escuchar si es que no se animan a decirnos directamente. Esencial, como colegio. Gracias. Tenemos a la Muralla del Klein de Perú, que con la mano levantada. Esperen que volqué y voy a buscar servilletas. No hay problema. Ok, Ya en un estoy. minuto. Ahí está. Ujú. Ay, yo quiero juntarme de lo que ha dicho Lili y su respuesta, que a veces sí enteramos suficiente tiempo antes. Debemos pensar de colegios pequeños versus colegios más grandes. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en un proceso de cuestionario del cómo están Entonces, perfecto, Jael, vos no te preocupes, vos habla como quieras que satisfechos conmigo podés. del journey. Estamos haciendo como client journey Perfecto. satisfaction. Y estamos estamos trabajando con una empresa y todo. Pero nosotros y preguntamos lo que están aquí, que salieron hace muchos años, que no han llegado, que no tiene plan de llegar. Pero para decirte que a veces la parte social no tiene que ver nada del colegio. Nosotros tenemos generaciones, por ejemplo, muy pequeñas, que tenemos 4 niñas en la generación y las mamás empiezan, no, mi hija no va a tener una amiga y qué vamos a hacer. Y empieza como una bola de nieve. Uno está hablando y está como manipulando a los otros. Y nosotros sí estamos dando soluciones. Estamos trabajando en multi-age, estamos haciendo actividades conjunto para resolver este punto. Pero todavía cada año tenemos este miedo por la razón que la natal en universo, en nuestra comunidad, no puede ser más de 12 bebés, 13 bebés. Así, ellos empiezan cuando ya están en la barriga a ver cuántos niños van a tener la generación y de allá empieza su búsqueda a otras alternativas. Algo que no pasó en el pasado, que tenían como muy claro que el niño judío al colegio judío. Hoy estamos como luchando, mejorando muchas cosas y a veces no es suficiente. Y por Yael, eso ¿sabes qué? estamos en investigación, pero a veces es frustración también. No, yo te reentiendo con la frustración, ¿eh? Pero por eso, dos cosas. Yo creo que estos espacios multi-age son muy importantes de recreo, de campamentos también, digamos. Y yo personalmente lo que hago es traer a las madres al colegio y les digo, miren, mamás, sí, somos 4 nenas, entonces vamos a tratar de incorporar, porque las madres también son las que hacen bullying por el WhatsApp.
discúlpame, Yael, te digo madres o padres, ¿no? Digo, madres o padres, no sé, pero hacen bullying, ellas son el peor ejemplo, la verdad. En la mayoría, estoy generalizando, ya sé que tenemos familias divinas, todo bien, pero el bullying viene de la casa, muchas veces, eso es así. Entonces, yo por eso siempre cuando me pasa esa situación, yo me traigo a las familias, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el día de que vengan al cine en el colegio y que venga sexto, séptimo con octavo, digamos, más uno y menos uno. Eso por un lado. Frustración, sí, ¿sabes qué? Sí, te entiendo. Y además entiendo que ustedes tienen un gran cambio de comunidad, pero por eso yo hoy, viste, con el feedback, yo creo que ahí lo que hay que pensar es, de acuerdo a los diferenciales de cada colegio, y no digo que cada uno de los colegios de ustedes es igual, porque no, pero a mí me parece que lo que tiene que ver es, hablen de propósito y no tantos de servicio. Quiero decir, los valores judaicos, por supuesto, ustedes conocen más que yo, pero son valores humanos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros pudiésemos reposicionar a la comunidad judía como una comunidad humana, ¿entendés? Quiero decir, esos valores, los valores buenos de respeto son valores buenos de respeto para todos. Entonces, quizás hablar de ese tipo de propuesta, de propósito. Por eso yo, porque yo también me quedo pensando en lo que ustedes me ponen y digo, ¿qué haría yo? Yo hablaría mucho de valores, de formación de valores, porque eso es lo que necesita el mundo, no solo cada uno de nuestros países. Entonces yo creo que hay que como rebrandear los valores y esto de volvamos a nuestras raíces, volvamos a los que en etapa tecnológica, volvamos a lo que nos hace humanos. ¿Qué nos hace humanos? El respeto a las diferencias también. Entonces, yo creo que ahí no es magia, no tengo la receta tampoco, pero es algo que Entiendo. yo pienso cómo poder traerles a ustedes una sugerencia entendiendo las particularidades de su familia, pero el tema social es importantísimo, sucede en todas las comunidades, pero yo me traigo mucho a las familias, porque las familias son las que después te sacan al colegio, a los chicos, te hacen los cambios de esos. Entonces, por eso hay que escuchar pronto. Lo que no me puede pasar es que yo me entere en noviembre que no me rematricula en este sector sur y que en mayo en el sector norte, ¿no? Digo, en México, por ejemplo. Y perdí. Yo no me puede pasar eso. Yo tengo que saberlo y por eso digo 2 veces al año mínimamente. Ya espero haberte respondido. Yo sé que no traigo acá la magia, pero intento desde el propósito, los valores. Me parece que pasa por ahí. También es diferente en comunidades grandes cuando se pasa de un colegio judío a otro colegio judío que cuando hay solo uno y se sale el chiquito y ya uno siente como que le quité la oportunidad. Pero tenemos varias Tal preguntas. cual, Teníamos la Lili. mano levantada de Leslie, nada más que un segundito antes. Está preguntando que en las preguntas de la encuesta de satisfacción, ¿cuáles harías cerradas y cuáles abiertas? Yo puse los ejemplos de abiertas, pero también se pueden, están abiertas y cerradas. Hay una mezcla de abiertas y cerradas. Yo generalmente cuando hago cerradas, por ejemplo, pregunto cuál es el nivel de satisfacción en el programa educativo y doy uno, dos, tres, cuatro respuestas directamente. No digo qué opinás sobre la calidad educativa. Si quiero, qué palabra. Entonces, las hice cerradas y abiertas así como el ejemplo que entendía que podía funcionar para los colegios de ustedes, nuestro. Ok, Leslie del colegio TIT. Yo sé que ya bajó la mano, pero puede ser que es que se aburrió porque no la había dejado. Ay, Ahí perdón, está. Lenny, Ok. que si te Ya, aburriste, no, pues no. Ajá, ya pero lo que... déjeme quitarle el... Dejar. Ujú. Hola, Yo creo que ahí ya está. Ujú. muy rápido de lo que decías, Natalia. Cuando estamos hablando de medir las causas por las cuales hay bajas, decías muchas veces es importante medir las causas reales, ¿no? Porque nos pueden decir una cosa y al final es otra. Ahí me entra como mucho la duda, porque muchas veces tan sencillo como en la preguntita de salida dice social y ya, ¿no? Entonces, ¿Sabés qué qué hago, Leslie? Te recomendaciones lo hago re darías? Sí, rápido. A los 6 meses llama a la familia y además te ganaste, si después tiene un hijo, para volver a tu colegio. ¿Y cómo te está yendo en ese colegio que te cambiaste? sí. Digo, haces la entrevista de salida y después 6 meses haces un llamadito. ¿Cómo va? Y ahí vos también reconfirmás si lo que te dijo es verdad.
si se fue a un colegio más barato o no, si se fue a un colegio de la comunidad o no, si era por un tema social o porque los amiguitos. Entonces, yo hago 6 meses después eso, y eso te da el golazo de la causa total, Leslie. Y ahí no te mienten más, porque ya no están más en tu colegio. Porque a veces no te quieren decir Claro. porque están ahí en el proceso y tienen miedo que no les des el informe de bla, bla, bla. Entonces, yo, mi secreto de vieja, porque eso lo hago, eso no se pone en ningún lado, pero 6 meses después, golazo, llamás. Hola, familia. Y además, eso te genera que va a decir, ay, mira el colegio, está interesado por mí. Es un gol de media cancha. Gracias. A vos. Bueno, voy a seguir, porque el tiempo es tirano en la televisión. Una serie de Lili, ¿está preguntas. bien? ¿Vos seguís haciendo, respetando las preguntas? Yo voy a seguir haciendo lío, así que, porque... Muy bien. Uy, vine acá de nuevo. Esperen. Pasaron un montón de cosas. Acá, perfecto. Ok, pulse checks. Esto es la temperatura. La temperatura es un check-in, si quieren. No sé, en marketing le decimos pulse checks, pero ustedes le pueden poner el nombre que quieren. Es la temperatura. 2 a 4 preguntas. Acá hay que aplicarlo con frecuencia. Ustedes definen cuándo, si es mensual, trimestral, después de un evento. Y acá la idea es la foto. ¿Está bueno o no está bueno? ¿Esto funciona o no? No más de 2, 3 preguntas. Esta es la recomendación. Y esto es un Google Form, o un Mentimeter, o un Monkey Survey. Nada de algo caro, difícil. Nada. Esto es ágil. Ejemplos. A las familias. En esta última semana, ¿qué tan claro considerás que fue el nivel de comunicación del colegio con tu familia? ¿Muy claro? ¿Poco claro? ¿Confuso? ¿Te sentís escuchado cuando compartís sugerencias? Sí, no, a veces. ¿Qué aspecto destacarías como lo mejor en estos días? Tuki abierta. Alumnos, 3 preguntas. ¿Cómo te sentiste en el colegio? Las caritas. ¿Sentís que te acompañaron cuando lo necesitaste? Si pudieras mejorar una cosa del colegio esta semana, ¿qué elegirías? Abierta. Y de nuevo, 2 cerradas para cómo describirías tu nivel de energía esta semana, alta, media, baja. Sientes que cuentas con el apoyo necesario de tu equipo directivo. Y acá equipo directivo es equipo directivo, el líder, y esto lo pueden cambiar. A veces es el equipo directivo, a veces es tu coordinador, a veces es el jefe de área, ¿no? Sí, no, parcialmente. ¿Y qué palabra describe mejor cómo te sientes trabajando en el colegio hoy? Ahora, la pregunta para ustedes del hogar, para con su equipo. ¿Aplican encuestas de satisfacción de manera sistemática? Y acá, ¿por qué subrayé de manera sistemática? No bastan las buenas intenciones, no basta tener el resultado de este año y no tener el histórico. Yo necesito información de tasa de participación, cuántos me respondieron de los alumnos, de los profesores, cuándo la hice y algo re importante, ¿cuándo hago estas preguntas? Estas preguntas de satisfacción de la familia no la hago cuando se va la directora porque renunció, o cuando se fue Juana porque quedó embarazada, o se fue, o hice la comunicación de las cuotas y les di un aumento gigante, ¿no? Hay que ser estratégico en cuándo las realizan estas encuestas. ¿Con qué frecuencia las realizan? ¿Qué tan variadas son estas preguntas abiertas y cerradas? Como yo dije, yo hice 2 cerradas y una abierta y fácil, rápido. ¿Hay alguna de las preguntas que yo hice que les parecen que son útiles? ¿Qué no deberíamos preguntar nunca? Nunca vamos a preguntar, por ejemplo, yo voy a decir, ¿cuán satisfecho estás sobre el valor de nuestras cuotas? Yo ni loca pregunto eso, digamos, ¿no? Pero quizás hay preguntas que no podemos hacer por nuestra comunidad porque pueden traer confusión o alguna incomodidad, ¿no? Compartimos resultados con la comunidad y generamos plenas de mejora visibles. Esto es esencial. No pueden hacer una encuesta sin compartir resultados. Obvio que no van a traducir, no van a comunicar todos los resultados, pero sí van a decir, por ejemplo, la mayoría participó, el 70%. Tuvimos una respuesta en estas 2 semanas. Ah, algo importante que quizás ustedes, no sé si lo tienen aplicado. Las encuestas tienen una duración de 2 semanas. No más, no son eternas, no son de un mes, no. Antes de hacer una encuesta, yo me filmo un video, directora o marketing o quien sea. Hola, la verdad que en el colegio estamos comprometidos en la mejora continua, queremos escuchar más a nuestras familias y es por eso que la semana que viene les vamos a enviar un link. Les pedimos por favor que nos ayuden a mejorar juntos porque así transformamos la educación de tu hijo. Besis, chau. Video.
30 segundos de la directora, de quien sea, y manda ese video, después manda por mail o manda por el canal interno que tengan o por email, si no. Pero entonces hay que lanzar como un buen aspecto esta encuesta, ¿no es cierto? Hacen pulse checks rápidos a las familias. ¿Qué tan frecuente es este pulse check? ¿Qué pregunta podrían probar en el colegio la próxima semana? ¿No? Digo, estamos a fin de año en una etapa del hemisferio sur, en casi mitad de año. Entonces, ¿qué pueden empezar a poner en práctica? ¿Qué señales de alerta podríamos detectar si hiciéramos estas encuestas? ¿Y qué mecanismos tenemos para responder de forma ágil a los resultados? Esto no puede ser que el procesamiento, perdón, que el procesamiento de datos nos lleve 2 meses para dar una respuesta. No, esto tiene que ser rápido. Si 2 semanas, a la semana siguiente se analizan los datos y se piensa en un plan de acción, ¿no es cierto? Y lo que es esencial es que la retención no solo depende de las encuestas, sino también de abrir, diversos espacios de escucha interactiva, ¿no? Y estos escuchas 360, hay como muy buenas, estos 3 ejemplos de buenas prácticas. El café con el director es un espacio más informal de encuentro con las familias. Este director dice que de 10 a 11 el martes va a recibir a aquellas personas que quieran sumarse. Por supuesto, nadie entra a la oficina sin haber agendado, ¿no? Su participación. Pero la idea es que no es una reunión de padres, es vamos a conversar, vamos a entender las inquietudes, también pueden poner temas, particularmente porque vamos a hacer un planeamiento estratégico. Entonces, la cercanía con el director es algo que siempre las familias agradecen por un tema de comunicación transparente. Después, también podemos realizar focus groups con familias, alumnos o staff, ¿no? Si sabemos que en la encuesta el nivel de satisfacción es que las familias dijeron que podíamos mejorar las canchas de fútbol, voy a hacer un focus group con familias, alumnos o profesores sobre, ok, ¿prefieren la cancha de fútbol o el laboratorio? Esto me pasó en un colegio que fue buenísimo. Sugerí esto, entonces la directora se reunió y era el laboratorio o tener más lugar de estacionamiento. Esto era en México, que obvio que si tenemos acá colegios de México, sabemos que México es un caos con el tránsito y todo, y entonces el horario de entrada y de salida era un lío. Y las familias dijeron que no querían el laboratorio, querían estacionamiento, querían más lugar de garage. Y uno piensa, ay, no, sí, bueno, hagamos eso y dentro de 2 años vamos a hacer el laboratorio y se cambian las prioridades. Y las comunidades por WhatsApp, que esto es interesante para las familias embajadores, es un grupo de comunidad donde nadie puede responder los mensajes, sino que donde ustedes envían mensajes. Y esto lo traje porque hay algunos que me dijeron que no tienen una plataforma de comunicación. Entonces, esto puede ser interesante para transmitir novedades también a eh, las familias. Ahora bien, otra manera de entender cuán satisfechos, y esto que ya él hablaba del Customer Journey, ¿no? De saber la satisfacción de las familias nuevas, tiene que ver con el Mystery Shopper. El Mystery Shopper es el cliente oculto, ¿no? Es alguien que o se hace pasar por una familia nueva o se contrata en algunos casos estas empresas, pero lo que queremos saber es cómo nuestro equipo de admisión se comunica, porque todos podemos creer que sí, que se comunica utilizando nuestros mensajes, dando información, y la realidad es muy distinta. Entonces, cuando hablamos de la elaboración o el desarrollo de un protocolo para el cliente oculto, vamos a pensar siempre en un primer contacto, cómo fue recibido, esta calidez, lenguaje corporal, la actitud, si el personal se presentó con nombre y rol, si la información brindada fue expuesta de forma clara, si coincide con lo que comunica en la web y en las redes sociales, porque a veces parece que somos 3 colegios distintos. En Instagram decimos una cosa, en la web otra, y la persona de admisiones dice otra cosa. Si se mostraron en el tour este que les comentaba, las instalaciones más relevantes, si se percibió orden, limpieza, seguridad, muy importante en este contexto en el que tenemos. El proceso de admisión, si explicaron requisitos, plazos, costos de manera transparente, entregaron material informativo. Y si después de la visita hubo un cierre y seguimiento, si hicieron seguimiento después de la visita.
Acá Natalia, sabemos perdón, que hay unas cuantas preguntas que son con respecto a eso directamente. No sé si quiere terminar el cliente primero. oculto, yo voy a seguir hablando del cliente oculto y después, Lili, voy a terminar y Ok, abro las preguntas, pero como listo. sigo más del cliente oculto, pero ahora voy a entrar. Estos son los 10 criterios que deberíamos tener a partir de este protocolo de cliente oculto. ¿Cómo invitamos a la visita? ¿Confirmamos la visita? ¿Qué follow-up hacemos después de la visita? ¿Cómo desarrollamos la relación con las familias? Nosotros no vendemos zapatos. Nosotros damos respuestas a las necesidades de una familia, tocamos la vida de las familias. Entonces, nosotros generamos vínculos, estamos en el servicio educativo. Entonces, es muy importante la relación, la confianza, que cuando viene la familia, ay, vi que la semana pasada fue tu cumpleaños, ¿cómo lo pasaste? Juan no pudo venir, Juan puede venir la semana que viene que tenemos un evento acá sobre ciencias. Entonces, estas cuestiones son importantes para evaluar cómo es la experiencia de las familias nuevas con nosotros. Y acá unas lecciones aprendidas de clientes ocultos en América Latina, ¿eh? Los formularios deben ser simples, son los datos esenciales. Nosotros queremos hacer 20 preguntas, nadie nos responde 20 preguntas ahora y las familias empiezan a dejan de completar los formularios cuando son bastantes preguntas. Cuando nos envían un WhatsApp, debemos responder en los primeros 5 minutos. Uy, 5 minutos es un montón, es lo que se espera, que se responda en 5 minutos. Tenemos que registrar todos los contactos en un CRM. El CRM era la plataforma. Si no tienen plataforma, en el Excel, pero no en el cuadernito. Tenemos que brindar información coherente y clara en todos los canales. La misma información. No es que pueden encontrar actividades extracurriculares, fútbol en el website, de rugby en el Instagram y le hablo del servicio comunitario. No. Debemos ser consistentes y coherentes en la comunicación. La relación que mantenemos es empática. Lo más importante es escuchar, personalizar y después sí manejar las objeciones. Enviar siempre materiales complementarios, videos, PDFs, testimonios. Y cuando hablamos de nuestros diferenciales, no es que vamos a decir, no, nuestros diferenciales son, no, lo vamos a incorporar en el libreto mientras hago el tour. Si yo creo que el diferencial es que nosotros estamos comprometidos con los valores de la comunidad judía, yo voy a entrar al aula y le voy a mostrar que en este proyecto de hebreo, español e inglés se trabajó sobre el valor de la comunidad, por ejemplo, o whatever. Y así presento el diferencial, no diciendo nuestros diferenciales son, ¿no? Porque a veces he escuchado eso y digo, me quiero morir, porque internamente nosotros decimos, estos son los diferenciales, pero de la familia no hablamos con argumentos de ventas, estamos hablando de que nuestro colegio es su segundo hogar. Invitación y confirmación de visitas, cómo enviamos las invitaciones, con un recordatorio, con una linda estética, con el logo del colegio, los colores. El follow-up estratégico tras cada visita, eso es esencial, nadie hace eso. Viene, se va, chau, besis, ¿no es así? Y esto, aunque no lo puedan creer, es hacer bien lo básico, ya diferencia el colegio porque hay un montón de colegios que no hacen esto. Entonces, ya dos cositas más y ya voy a dejar para abrir. Acá yo hice un protocolo de un cliente oculto que si ustedes quisieran podrían, primero, utilizarlo como autodiagnóstico o autoevaluación de nosotros en nuestro equipo. Damos respuestas en 24 horas, en 48. O si no lo pueden hacer pasándose, que alguien vaya a pasándose como si fuera una familia, le pueden decir a el primo de ustedes que vayan y que vaya con estas preguntas. Y entonces atención presencial, el acceso de portería, había un portero, la recepción, le ofreció agua, había un televisor con las actividades del colegio, cómo fue la atención pedagógica, atención comercial, la infraestructura, el seguimiento. Entonces, acá tienen un protocolo. Ay, no lo vieron, ¿no? No lo vieron porque, claro, hice lo mismo que la otra vez. Sí, tengo que
No lo vimos. No lo vimos. Muy bien, el protocolo. A ver, ahora me decís, Lili, y después ya dejo de hablar, ¿eh? Vamos Pero a voy ver a porque hablar. estamos en el mismo de antes. Stop share. Listo. Voy a llegar. Muy bien. Ahora estamos en un PDF que dice page 6. Eh, 23 de octubre, estrategias de marketing Está, educativo. perfecto, hermoso. Ok, Este es el listo. protocolo que yo hice para ustedes de cliente oculto o Mystery Shopper. Acá lo pueden usar para autodiagnóstico, autoevaluación, o si no, decirle a algún fulano que tengan conocido que se haga de familia y que responda a estas preguntas y que después les envíe para conocer. Entonces tienen, en rubros lo hice, atención telefónica WhatsApp, de atención presencial, si en el acceso, cómo ingresaron, si les pidieron documento, si tenía, ya sabía que Natalia te estábamos esperando. Bueno, preguntas de portería, de recepción, de atención pedagógica y atención comercial, preguntas de infraestructura y de seguimiento, ¿sí? Eso es el protocolo que yo les voy a pasar a ustedes. Ya termino de hablar, es un minuto más y me callo de cliente oculto. Este es el protocolo que les voy a pasar también porque les puede servir a ustedes para hacerse la autoevaluación. Y ya falta poco, no se preocupen. Ahora estamos de nuevo, ¿no, Lili, en la presentación? Ahora la anterior. Ahora sí, recomendaciones Recomendaciones prácticas. prácticas. Compartir resultados con el equipo, analizar fortalezas y debilidades. Y acá importante, eh, ¿qué cosas funcionan bien? Siempre algo funciona bien. Entonces, falta de follow-up no funciona. Definir acciones inmediatas, capacitación role-playing, implementar mejoras. Y acá yo traje esto que me parece que está buenísimo. Tener en cuenta que el cliente oculto solo sirve el insumo del cliente oculto si se convierte en un plan de acción concreto, que va a impactar, que va a mejorar, voy a dejar de compartir, que va a mejorar nuestra experiencia de las familias nuevas. Si no se quiere hacer nada, no lo hagan. No hagan directamente el cliente oculto, ¿sí? Porque es una pérdida de tiempo. Y acá yo traje el Mystery Shopper que yo hice. Yo tengo colegios de América Latina. Entonces, lo que yo hago es, yo contraté a esta consultora porque los hacen en diferentes países de América Latina, este Mystery Shopper, yo hice el protocolo y comparé 2 años. Entonces, yo esto se los voy a enviar. Acá son las respuestas. No le fue muy bien. Vieron, mira, en 2023 le fue 66, al año siguiente le fue peor. Y acá es donde empezamos a entender. Cambiaron las personas, cambió la forma de... El seguimiento. Miren, re mal. Bueno, entonces, ¿por qué les traigo esto? Porque yo lo que hago es, una vez que tengo los resultados, empiezo a analizar los comentarios. Fueron amables, se nos brindó la información solicitada, pero me hubiese gustado que el personal se presentara con nombres. Obvio, tenemos siempre que decir quiénes somos. Solo se enfocaron en transmitir información, no hubo intención de cierre. Bueno, esos son algunos de los hallazgos, comentarios, y yo siempre termino con plan de acción. ¿Qué voy a implementar? ¿Qué voy a mantener? ¿Y qué voy a eliminar? Entonces, dejo de compartir y ahora vamos a hablar. ¿Por qué les comparto esto? Porque el cliente oculto sirve siempre y cuando nosotros analicemos los datos y hagamos un plan de acción. Si no, no lo hagan. Es una pérdida de tiempo. Y esto es lo mismo que las encuestas. Esto tiene que ver con un mecanismo de escucha para evitar la deserción o detectar las causas que nos den un tiempo para mejorar nuestra experiencia. Entonces, ahora voy a escuchar las preguntas, Lili, porque Ok, entonces tenemos, ahora íbamos a conversar sobre el estudio de caso, pero también primero vamos a hablar sobre esto. ok, entonces tenemos a Nicolás Ángel con la mano levantada. Vamos a ver. No puede hablar. Vamos a ponerle aquí. A ver, ahora. Hablando de escucha, viste, y ahora nos escuchamos más, Ahora pero sí. Sí, gracias. Natalia, gracias por toda la información que has compartido en todos estos módulos que ha sido increíble. gracias. Lo que te quería como preguntar o era de estos, déjame ver cómo era que, los pulse checks que dijiste, Sí, me da un poco de miedo que sientan también que cada vez que vienen a la escuela, entonces uno les saca cómo está tu satisfacción.
¿verdad? Entonces, También lo que podés pensar, Nicole, no necesariamente lo necesitas hacer a todo el colegio, ¿entendés? Vos tenés, por eso yo hablo mucho de estratégicas. Vos lo podés hacer a primer ciclo, al primer grado, después de este evento, porque si no vas a tener una cantidad de información que no vas a poder procesar. Entonces, estratégicamente, fíjate cuándo te conviene. Yo no creo que un pulse check tiene que ser a todos los alumnos en todo el colegio todo el mismo tiempo porque te vas a volver loca y no vas a poder procesar la información. no, y lo que se me había ocurrido a mí era también una manera más friendly, era como de hacerlo de repente en stories. O sea, como que te pudieran decir estas mismas preguntas que tú tienes, pero que haya No, también una... No, no lo harías así. yo en Instagram, la verdad, la comunicación, lo que puedo hacer en Instagram es etapa, te escuchamos, etapa de preguntas. No, porque ahí en Instagram te puede responder cualquiera. Y también, aunque sea cerrado, porque yo sé que hay algunos que tienen cerrado, ¿sabes qué? No es anónimo. Y entonces también las personas no se sienten muy cómodos de decirte si no es anónimo. Entonces yo en Instagram diría que no. Y después, ¿sabes lo que hago también? Ay, espera que te me fuiste. Nicole era, ¿no? Que estaba hablando con Sí, Nicole. acá estoy. Esperen, que se me fue Nicole y Sí. me parece un horror no verla. Puede ser que se desconectó. Si No, no, quiere, acá estoy. ¿no? Ah, ok. Ahí está. Tranquila, ya me quedó claro. No, y Gracias. después, ¿sabes qué lo que hago también? Me la pones a Nicole con el pin, así la veo, porque si no es como re feo Ahí hablar con. está. Ahí. A ver. Ahí me apareció. Gracias, Nicole. Viste que si no es feo esta cosa que uno además es online. Eh, lo que hago también es poner el QR. ¿Viste? Porque esto es un monkey survey, ¿eh? Un Mentimeter, si querés. Pongo el QR en la sala de donde está la feria de ciencias, ponele. Güey. Y entonces es un segundito y el padre te va a responder. El que tiene ganas, entonces el que tiene ganas, vamos. No es la encuesta que yo ahí sí voy a esperar un 51% mínimamente de una encuesta de satisfacción. Y vamos a hablar del MPS en la próxima sesión, donde la tasa de participación me re preocupa que sea alta. Pero acá la verdad, lo del QR funciona y después Instagram, ojo con eso, Nicole, debería ser eh, que vos le dieras la posibilidad de usar anonimato, de tener anonimato. ¿Desea darme el nombre? Ok, pero si no desea, sabes que está bien. Y en Instagram, viste que te sale, porque aunque sea Juancha, después si vos entras a Juancha, sabés quién es Juancha. Y uno conoce a los padres y eso. Entonces, como sugerencia, por supuesto vos podés hacer lo que quieras, ¿no? Pero yo te digo, no, 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 no. Gracias. Ok, entonces ahora tenemos unas preguntas en el chat. Dice que una que si esas encuestas deberían enviarse de manera institucional por recursos humanos al staff, admisión a las familias. Exactamente, es así. Vos tenés distintos canales de comunicación y por eso yo lo que les preguntaba también es, ¿quién analiza esto? ¿Por qué? Porque recursos humanos, bien, va a analizar la información del staff, pero después ese esa recopilación de datos debe ser compartido con marketing, porque es marketing interno, y con el equipo de liderazgo directivo. Entonces, quién la lleva a cabo y quién procesa la información es una cosa, quién analiza y quién realiza los planes de acción de mejora es marketing junto con recursos humanos y el equipo de liderazgo directivo. Ok, gracias. La segunda, preguntan que si usted podría sugerir algunos temas para el café con el director. ¡Ay, sí! Primero, eh, eso del café de director es un buenísimo, chicos. Pero yo acá, porque funciona un montón, las familias lo adoran, y no es que vas a tener un montón, y además si tenés un montón les decís, tengo capacidad de 10 personas, porque es el café director en la oficina. Entonces, si tienen 30 chau, les decís, venís vos 10 eh, ahora ya leí otra, la del 1 al 5. Venís vos 10 a la próxima vienen los otros 20 y entonces yo lo evalúo los temas durante todo el año. Yo pienso que tengo 8 reuniones y entonces voy a hacer una reunión, voy a plantear un tema académico, un tema de infraestructura, un tema de proyectos y entonces yo me organizo
toda la agenda de temas de todo el año. Eso por un lado. Y después también lo que podés hacer si vos querés es dar esos 10 temas, no 8, y decirle a las personas que van a ir a las reuniones que elijan el tema para abordar. Y después siempre en esa hora, no más de una hora, y les decís a todos, es de 8 a 9. Empezás a las 8 y a las 9 les agradeces. Si quedaron pendientes temas, upsí, tenemos que aguardar hasta el próximo mes. Y después lo que siempre puedes dejar es 10 minutos para, ¿hay algún tema de agenda que quieran conversar? Y poner en el primer café con el director pautas de participación. No se habla de situaciones personales, no se nombran alumnos y no se nombran profesores. Quiero decir, si hay una queja de un profesor, es otro espacio. Si hay un problema con un alumno, es otro espacio. Esto es de mejora institucional. Perfecto, queda claro. Y después nos preguntan que cómo manejar la seguridad de una comunidad por WhatsApp. Claro, porque en la comunidad nadie puede escribir, solamente sos vos administrador, vos director, sos administrador, escribís y no está abierto a todos, está generalmente abierto para los embajadores o los padres promotores de los cursos. Entonces, vos así evitás tener 1000 personas. Vos tenés 2 de segundo A, 2 de tercero y es una comunidad de primaria, una comunidad de nivel inicial y una comunidad de secundario. Y así lo que permitís es que la comunicación fluya por otro canal y que les comentes las novedades que vos quieras avisar. Y ellos después tienen su chat de mamis, papis, pero vos tenés, la idea es el canal formal de comunicación y evitar el radio pasillo. Ok, yo creo que aquí hubo una pregunta, pero otro compañero le ya respondió, así que aprendió muy bien de usted. Y no sé si hay alguno más. Voy a abrir el chat ahora. No se estaba pasando. Uy, no, que es un horror. No se estaba pasando, se dice lío, chicos. Eh, Acá, ¿por qué sugeréis escala del 1 al 4 y no 1 al 5? Porque Ahí está. naturalmente ahí entiendo que si se contesta, Le claro, respondió, exacto. entiendo que sí que Alejandro, respuesta. un gol. Me reentendiste, Ujú, claro. El medio no sirve nada. ujú, No nos dice si vamos por buen camino o mal camino. Entonces, la verdad es que siempre es la idea del par. Muy bien. ujú. ¿Alguna consulta más que me quieran hacer? Entonces, acá lo importante, antes de ver el caso Shalom que tenemos de nuevo, sí, 7 minutos. Uf. La idea es que ustedes utilicen esta presentación para las preguntas de ¿hacemos encuestas? ¿No hacemos encuestas? Y luego evaluar los protocolos para el Mystery Shopper y también de qué tipo de preguntas de las que yo compartí con ustedes creen que pueden poner en práctica. Y algo muy importante, empezamos mini piloto. No es que empezamos con encuestas para las familias, para los alumnos y para el staff. Empiecen con, bueno, o con un nivel o con un tipo de interlocutores. No quieran hacer todo junto porque no les va a funcionar, porque es mucho el esfuerzo que tienen que hacer en la comunicación para que respondan. Y como dije, no nos olvidemos que tenemos que hacer un lanzamiento de estas comunicaciones. Tenemos que traerlos estamos comprometidos en mejorar y es por eso que vamos a poner en práctica una nueva idea para escucharlos. Entonces también hay que hacer un esfuerzo de comunicar y después de nuevo se comunica al comienzo y se comunica al final. Al comienzo porque quiero que te enamores de esta propuesta que estoy que estoy desarrollando y que quiero que vos participes y después comunicamos al final a partir de los resultados. ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto, no vamos a dar nuestro plan estratégico a las familias, pero sí cómo esto nos ayuda para renovar nuestro compromiso con la infraestructura o con lo que sea, ¿no? Muy bien, ¿algo más? ¿Alguien tiene algún comentario? Lili. No sé, tal vez por dónde vamos a mandar el material, si se Sí, comparte por voy aquí a o a través enviar de Giselle. Voy a enviar, yo le envío a Anabela
y a Giselle, que son mis jefas acá. Les envío el material, la presentación con los 3 adjuntos y úsenlos, digo, aprovechen este protocolo, ¿no? Piensen en quién se puede hacer el cliente oculto del colegio, porque yo también compartí para ustedes el informe de esta empresa. Yo entiendo que uno no tiene a veces recursos o presupuestos para contratar una empresa, pero lo pueden hacer entre ustedes y ese es el buen secreto. Ok, tenemos otra pregunta de doña Yael. Vamos a quitarle el... para que pueda hablar. Y ahí tiene que estar, se supone que ahí está. Solo algo para compartir con todos, un tip. Yo tengo 2 cosas en el colegio que voy a ser feliz que lo usan. Uno se llama Café León Pinelo, que tenemos con lo mismo que tú has dicho, pero con los psicólogos. Y el otro, tenemos algo que ya Lili lo conoce, que llama Shishi con Yael. Y yo cada viernes tengo una reunión, una vez por niños de primaria, una vez niños de secundaria, que comparten conmigo desayuno y estamos hablando de cosas que ellos quieren y saben que es un espacio que pueden decir lo que quieran. Y así yo conozco muy profundo los alumnos y es un ambiente muy cogedor y a mí me gusta. Estoy haciéndolo hace muchos años y vendo la idea. Yo te felicito y te agradezco el compartir, pero te Gracias. felicito, no, por eso te felicito porque me parece y compartir, gracias por tu generosidad porque así crecemos todos. Yo lo que único, digamos, como sugerencia, porque me ha pasado, ojo con los padres y eso, tenemos que hacer una minuta, ¿eh? Digamos, después tenemos que hacer esto no es que venimos a tomar café con la directora Natalia y porque estoy aburrida. Entonces, no, eso no lo digo por vos, lo digo por mí porque yo no lo aclaré. Entonces, esto es serio. Entonces, sí, esta cercanía creo que es excelente lo de los chicos, me encanta, me encanta. Y acá hay una pregunta para vos, ¿no? Si los invitás vos o ellos piden asistir. Y a veces tenés un cuaderno donde se anotan y eso, pero digo, sepamos que nosotros debemos dar respuestas y hacer un seguimiento. ¿Cómo conversamos? Porque si no parece como que el tiempo, no venimos a ver tele, ¿no? Digo, esto tiene siempre un final educativo. Se lo ganaban, ¿verdad, María Yael? Sí. Bueno, perdón, pero siendo las 14, no nos queda, Nati, tiempo para el tema del caso, que siempre nos queda pendiente. Quizás Es que podemos yo, pasar. Giselle, sabes que yo sé que tengo que preparar menos material. Yo lo sé, pero viste, es como que no lo puedo evitar. Pero yo antes de la última sesión, y si no, ya se me ocurrió algo, viste, una solución mía. Yo ya tengo mis respuestas, así que si no, voy a compartir las respuestas mías. Porque yo intento, no voy a cortarlo, pero me parece que es tan jugoso estos espacios para todos que sí, pero voy a mejorar, espero, pero bueno. Igual lo que voy a pedir finalmente, si no, por eso, igual tengo la sesión que viene que voy a intentar ponerlo y la última sesión también del plan de marketing, voy a seguir en la lucha contra mí misma, pero lo que les pido, envíenme feedback. Para mí es importante. Y seamos ejemplos modeladores, ustedes líderes educativos, de lo que queremos también que hagan nuestras familias, ¿no? Y nuestros alumnos y nuestros profesores. A mí me sirve el feedback porque como ven, yo quiero mejorar y quiero aprender. Hay gente que me escribió en hebreo también, que estuvo buenísimo porque gracias a ChatGPT también aprendo y por eso sabía lo de cómo pronunciar. Quizás pronuncié mal, no, pero lo había estudiado aunque sea. Entonces, a mí me sirve como para la próxima sesión, si hay preguntas en concreto que puedan mejorar a todos, pues no voy a dar el caso específico para el colegio A esto y para el colegio B, ¿no? Pero yo le doy la bienvenida a su feedback, así que complétenlo por favor y voy a hacer la tarea para la jefa Gisela y a Novela, ahora les envío el material y así les comparten a ustedes. Y como siempre es un gustazo, esto es un privilegio profesional conversar con ustedes, así que muchas gracias Giselle y vos terminás. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Natalia, como siempre, brillante la exposición. Y solamente recordarles que tenemos los próximos 2 workshops, el 11 de noviembre y el 4 de diciembre. Así que un beso grande para todos, nos estamos viendo. Chau, muchas gracias. Hablamos. Muchísimas Gracias. gracias.